18 no tenían en sus sílabos este curso. ¿Y qué viene a ser el entendimiento del reservorio? Realmente, en el siglo pasado, y como se desarrollaba profesionalmente, cada especialidad era separada. Nosotros, nuestra industria, lo he dicho, hacemos un repaso. Primero tenemos la exploración, que nosotros no vemos en detalle la exploración. Ese campo lo miran y lo analizan y lo realizan los geólogos. Nosotros lo que hacemos es simplemente tomar un conocimiento en qué consiste, cuáles son las fases, etcétera, etcétera, para tener como una visión general. Pero quien hace en detalle la exploración son los burrólogos. Son burros. Por eso es ese curso. ¿Por qué yo le digo burrólogo? Porque cuando vino la International y querían perforar un pozo, mandaban al burro, lo pateaban, y el burro se paraba y decía, ahí pongan el equipo. Y perforaban y salía petróleo. Así era en los años 30, 40. Por eso es que yo les llamo burrólogos, porque están reemplazando al burro. Me he tenido pleitos con los geólogos terribles. Siempre le digo, son geólogos, burrólogos. Pero esta exploración ha formado 3 especialidades. Primero, los geólogos de campo. Segundo, los interpretadores ahora de todo lo que es la parte de, son las películas, las fotografías, la aerofotografía. Hay especialistas en que solamente ahora con el famoso drone lo envían con la cámara y recorre todo un área y ellos interpretan si es factible que puedan existir estructuras para hacer la geología del campo. Entonces, el primer paso ahora es la aerofotografía, que se ayuda mediante esos drones. Entonces, los drones los mandan ya hacia un barrido, va una cámara de última generación, luego la revelan y hay algunos indicios de estructuras, como por ejemplo los levantamientos o las depresiones o las partes ariadas, que las analiza ya la geología de campo. ¿En qué consiste la geología de campo? En sacar muestras y ver al segundo paso que hacen la magnetometría y la gravimetría. Ya cuando entramos al segundo paso, a la geología de campo, ya vamos a entrar al subsuelo, sin perforar nada, solamente con la gravimetría basada en la gravedad específica de las rocas, podemos determinar qué rocas tenemos en el subsuelo, pero como referencia con las que están en superficie, porque lo que está en superficie ha salido del subsuelo, se ha levantado. Entonces, con la aerofotografía y la magnetometría afinamos y definimos dónde probablemente podamos tener estructuras. Y ustedes saben que el petróleo, casi en el 80%, se ha formado en rocas sedimentarias. Entonces, la geología de campo dice, esta es una roca sedimentaria, es factible que haya petróleo. Y entonces toma y verifica si hay areniscas, composición de areniscas, conglomerados, lutitas, y determina mediante la gravimetría o la aerofotometría si efectivamente existen esas formaciones. Definido y esa parte, entramos a la tercera fase, que es la sísmica, donde ahí hay especialistas, gente en tomar la sísmica, primero en planificar cómo va a desarrollar la sísmica, si va a ser una sísmica 2D, en plano, o se va a hacer una sísmica 3D en el espacio,
o sea, ya área y altura para ver la estructura. Va a haber un especialista en diseñar cómo vamos a hacer la sísmica. Va a haber un especialista en interpretar la información que sale de la sísmica. Y en base a eso, a esa secuencia, viene pago por ver. ¿Qué es pago por ver? Perforar el pozo explora, todo ello, y todo lo que hemos estudiado el proceso, aerofotografía, geología de campo, sísmica, aterriza en la perforación del pozo, donde nos dice si realmente encontramos la estructura y si encontramos petróleo. El éxito de la exploración, basta que encuentren una gotita de petróleo, éxito. No éxito cuando no encuentra nada. Ahora, ahí termina la exploración. Se ha determinado una estructura y sabemos que hay petróleo, pero viene la pregunta es, ¿cuánto de petróleo hay? Entonces, entra ya la segunda fase, que es donde nosotros aquí sí participamos en la explotación. En la explotación es que nosotros vamos a desarrollar y a determinar cuánto petróleo tenemos en forma in situ, cuánto de ese petróleo vamos a recuperar, y 3, en base a la forma como vamos a recuperar, vamos a tener ese petróleo para ver si es rentable o no rentable. Entonces, en explotación es donde nosotros estamos. Aquí estamos nosotros. ¿Qué hacemos? Primero, yo digo, hay que definir el tamaño o área del reservorio, del yacimiento. 2, calcular los NP in situ. 3, el porcentaje de recuperación. 4, la forma como vamos a recuperar. Es decir, todo eso forma parte de ese conjunto que se llama reservorio. Cuando nosotros hablamos de explotación, estamos hablando de un yacimiento o área. Los gringos decían pool. Por ejemplo, si aquí nosotros encontramos petróleo, aquí Castilla, es esto, pertenece a Castilla, creo, ¿no? En Castilla, el pool sería Castilla. Si encontramos petróleo en Catacaos, el pool sería Catacaos. Si encontramos petróleo en la Legua, el pool sería la Legua. Es el área, eso se llama el pool o el yacimiento. Ahora, ¿qué es el reservorio? Es lo que contiene ya el hidrocarburo. Hay yacimientos que pueden tener un solo reservorio, como hay yacimientos que pueden tener muchos reservorios. Ahora, sí, adelante. El conjunto de yacimientos es lo que se conoce como la cuenca. Pueden haber cuencas sedimentarias, cuencas estratigráficas o una combinación de cuencas. Entonces, en el Perú, a ver si pasaron registros eléctricos, cuántos llevaron casi aquí la gran mayoría,
¿Cuántas cuencas tenemos en el Perú? ¿Cuántas? 18 cuencas. ¿Cuántas en tierra? 10 y 8 en el mar. De esas 18 cuencas que sabemos que son indicios de hidrocarburos, de acumulación de hidrocarburos, solamente hemos trabajado en 5 cuencas. Y las más desarrolladas es la cuenca Talara, la cuenca del noroeste, del petróleo que sale de Talara, el Alto, Lobitos, Órganos. Esa es la cuenca Talara. Luego viene la cuenca Progreso o la cuenca Tumbes, que fue donde encontramos por primera vez petróleo aquí en el Perú, en el campo de Zorritos. El primer pozo que perforamos en el Perú fue en Zorritos, casi muy cercano al pozo que descubrió el pirata Drake en Estados Unidos, en Pensilvania. Pero ese petróleo de Zorritos pertenece a la cuenca Progreso, que luego ha sido desarrollada por BPZ, todo ese en el mar, donde sacó petróleo BPZ también, que hoy día no está en explotación. Entonces tenemos cuenca del noroeste, Talara, cuenca Progreso, aquí en el norte, la cuenca Sechura, que recién la estamos desarrollando, que la tiene Olympic. O sea, en la zona norte, 3 cuencas tenemos que casi están. La cuenca Talara está explorada, es la cuenca más vieja. Semi-exploradas, podemos decir, o semi-explotadas, la cuenca Progreso y la cuenca Sechura, que ha comenzado recién, en el año 2000. Y la cuenca Sechura se caracteriza porque tiene gas. La cuenca Talara se caracteriza porque tiene petróleo y gas asociado, reservorios de gas en solución, casquete de gas y efecto gravitacional. Señores, lo que les estoy diciendo es lo último ustedes que tienen que tomar apuntes y aprender, porque ya están a puertas de poner el pan en el horno. Y su carrera profesional de sus 5 años se puede perder simplemente por no tener los elementos en una entrevista que le van a hacer y le dicen, entonces no ha estudiado nada. Porque es el conocimiento lo que hoy día predomina. Hay 3 pilares cuando uno analiza un profesional: conocimiento, la actitud y las habilidades. Hoy día las habilidades le llaman las competencias, dice. Esta persona es competitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que esta persona tiene la habilidad para hacer eso. Entonces, más, en mi opinión, yo, cuando he seleccionado profesionales, busco la actitud. Para mí lo más importante es la actitud. ¿Y qué es la actitud? El deseo de hacer cosas, el deseo de triunfar, el deseo de colaborar, el deseo de querer ser mejor. Esa es la actitud. No me interesa mucho el conocimiento porque se lo puedo enseñar. Y a veces llegan ingenieros con 10 años de experiencia, con una formación X, pero que no tienen buena actitud. Entonces, ¿de qué sirve ese conocimiento que tiene ese señor? Si no me sirve para el objetivo que yo voy a formar, que voy a tratar. Así que, señores, esa actitud, y el primer pilar de la actitud es la disciplina.
Y la disciplina tiene como primer artículo puntualidad. Esa es mi opinión. Una persona que es disciplinada no quiere decir que obedece todo. No. Una persona disciplinada es organizada, planifica sus cosas, sabe decidir qué va a ser primero, qué va a ser segundo. Esa es disciplina, ordenamiento. No es el que dice no haga nada, es el que no hace nada, es bien disciplinado. No. Ese concepto tenemos que, yo lo interpreto de otra manera. Entonces la persona que nosotros necesitamos es que cambie de actitud. Dice, eso ya lo hemos hecho, dice, ¿para qué volver a hacerlo? No es perseverante, no analiza dónde fue el error porque no dio el resultado. Eso es lo que nosotros necesitamos ahora. Nuestro Perú tiene recursos. Deberíamos ser el país más rico del mundo. Somos el país más rico del mundo. Pero ¿dónde está nuestra deficiencia? En nuestra gente. Primero, cutreros, nos robamos las cosas. Dos, envidiosos, estamos viendo. Tres, ponemos trabas, dices, lo voy a fregar. Porque si no, no dice, no enseña, porque dice, si yo le enseño, me va a quitar el puesto, me va a quitar el trabajo. Esa es la forma, la idiosincrasia de nosotros, en general los latinos y especialmente el peruano. Señores, esa actitud necesitamos cambiar. Y por eso que ustedes escuchan, sí se puede, dicen, sí se puede, sí se puede, cambiando la actitud. Y para cambiar la actitud hay que reconocerse, hay que pararse en el espejo y mirarse. ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis oportunidades? Yo tengo el famoso FODA, no con J, sino con F. F de fortaleza, O de oportunidad, D de debilidades y A de amenazas. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Si ustedes no saben eso, si no se conocen ustedes mismos, entonces no vamos a tener las características que necesitamos para llevar y hacer aterrizar este curso de gerenciamiento en general. Porque gerenciar es gestionar y gestionar es hacer. ¿O hacer qué haga la gente? Una persona, un gerente, no hace las cosas. El gerente busca quienes tienen la habilidad para hacer lo que él quiere hacer. Es decir, hace hacer. Y dependiendo de los colaboradores, cómo hagan las cosas, el gerente va a tener éxito. Y desde ahora, señores, grábense en su cabeza. Y lo hemos visto desde hace 2000 años atrás. Dios, Jesucristo, enseñó. Y enseñó a través de parábolas para que la gente entienda. Y enseñar, no hay que tener miedo. Hay que enseñar. Porque la única forma de entendernos es a través de las enseñanzas. Ese es el primer punto que yo les digo, no como profesor, sino como una persona que tiene 45 años de experiencia en la industria de petróleo y que he visto pasar N personas, desde jefes muy buenos hasta jefes muy malos, profesionales
buenos que los han hecho detener, aterrizar y perderlos. Y unos profesores inútiles que los han levantado pero que no han hecho nada. Entonces, eso es lo que yo quiero, que ustedes sean líderes, porque un gerente es un líder. ¿Qué es un líder? El que sabe usar bien los recursos, el que es efectivo, da resultado, y el que es eficaz para ahora, no para mañana. Esas famosas 3E que le llamo E al cubo. La eficiencia es saber usar el recurso. No, yo quiero perforar un pozo, tráigame un equipo nuevo, tráigame las herramientas, tráigame todo. En cambio, hay otro que le dice, vamos a perforar un pozo, se va al fallar y ve la chatarra, dice, esto va a servir, si lo voy a usar. Y ese costo de perforación sale la mitad de lo que va a hacer el otro, todo nuevo. Entonces, lamentablemente, todo el resultado se ve en aspecto económico. Entonces, les digo, aunque parezca mentira, cuando van a seleccionar ustedes a su mujer que se van a casar, busquen que sea económica. Primero, que no me pida tanta plata para las cosas. Si ella quiere, que trabaje. 2, que no me cambie tanto la ropa, porque se va a desbarrancar. Igual, la mujer ve al marido y dice, no, ese es tomador, vicioso, no, eso no me sirve. Todo es el aspecto económico. Y hay, con el tiempo, ustedes aprenderán cómo tienen que hacer su selección para ser triunfadores. Y para triunfar hay que mirar lo más humilde y mínimo de las cosas, la humildad y la lógica y el criterio. Una persona que no es humilde, que es jactoso, orgulloso, no va a triunfar. Una persona que no tiene criterio, que no sabe, una persona que no ve la lógica, nada. Entonces, todas esas cosas, señores, esta introducción es porque lo que tratamos en este curso que les decía, que con la explotación, ¿y por qué le he puesto gerenciamiento de reservorios? Porque todo el éxito de la explotación está aquí. Que yo define el tamaño del área, que yo sepa cuánto petróleo hay, que yo sepa qué porcentaje de eso voy a recuperar, de qué forma, cómo lo vamos a hacer. Y entonces, cuando vamos a desarrollar esto, necesitamos recursos. Y los recursos son 3 tipos: recursos humanos, recursos financieros, plata, y recursos de equipos y maquinarias. Entonces, para desarrollar y lograr esto, ¿qué necesitamos? Hemos dicho el recurso humano. Y ahí hay que saber seleccionar lo mejor. Si ustedes seleccionan mediocridad, van a perder. Tienen que seleccionar lo mejor. ¿Quién es un buen ingeniero en perforación? ¿Quién es un buen ingeniero en producción? ¿Quién es bien un ingeniero en medio ambiente? ¿Quién es un buen ingeniero en servicio? Lo mejor. Un líder. No es que vamos a tener que toditos sean mejores, porque si todos son mejores nadie se entiende. Tiene que haber uno que sea el mejor, que va a enseñar y que va a lograr el objetivo de lo que viene de arriba. Entonces, aquí primero que decimos,
necesitamos burrólogos, geólogos. Pero esos geólogos se llaman ya geólogos de explotación, que son diferentes a los geólogos de exploración. El geólogo de explotación ya está identificado en estructuras de reservorios, y que valga la pena que comente. Ustedes llevaron geología, ¿cierto? Geología general. Luego llevaron geología de petróleo. No han llevado. ¿Qué hacen entonces? Es como ustedes le dicen, cómete este sándwich y no saben si es carne podrida. Por eso, hace 3 años yo propuse, Peter Morrison, porque así me conocían los gringos, que los gringos decían, cuando yo comencé a trabajar, todos eran gringos y yo era el único peruano que estaba ahí. Entonces uno me dijo, tú te vas a llamar Peter Morrison. Entonces cuando viene Peter Morrison, todos creían que llegaba un gringo. Yo bajaba, ese es Peter Morrison. Esas son las leyendas en la selva que yo tengo. Porque trabajábamos con gringos y todo venía todo golden, Henry Blau. ¿Y tú? Yo era el peruano. Ah, tú, y hubo uno que me dijo, a partir de ahora me bautizó como Peter Morrison. Y todo el mundo me conocía como Peter Morrison. Peter Morrison. Bueno, ese geólogo está identificado como geólogo de reservorios. Y les decía que hace 3 años yo planteé que en lugar de geología general, ustedes cogen un libro de geología general y lo leen como una revista, y se va a dar a esta promoción que ya me dijeron, me confirmaron, y por yo haber sido el metiche en decir, ahora tú ya lo conseguimos, se va a dictar el curso de geología de reservorios de petróleo y gas. Ya no va a haber geología de petróleo ni geología general. Los cachimbos de ahora van a llevar este curso de petróleo, donde les vamos a enseñar directamente dónde vamos a encontrar el petróleo. Para que cuando ustedes sigan aquí, este geólogo, como el ingeniero de reservorios, aquí tienes el reservorista, estos dos son la gente que nos va a decir, que nos va a planificar cuánto petróleo hay. Viene perforación, que va a dar el ok de esto. Así, ahí encontramos petróleo, ahí está. Lo que decía el geólogo y el reservorista está bien. Luego viene el de producción, que es el que va a decirnos, va a sacar cuánto de petróleo vamos a tener en ese reservorio al final de la vida productiva. Y hoy día se ha incursionado un nuevo, que es el ambientalista. Estas son para llegar a explotar un reservorio. Tenemos que tener un proceso. ¿Qué es un proceso? Una serie de etapas, un inicio y un fin. Hay una salida. El inicio está en la geología de reservorios, luego viene la perforación, luego viene la producción y luego viene el medio ambiente para no contaminar, y ese petróleo sale y pasa a la segunda fase, que ya viene a ser el transporte, la refinación y la comercialización. Pero nosotros, aquí está nuestro kit. Y no quiere decir que ustedes como ingenieros de petróleo no vayan a trabajar en transporte, no vayan a trabajar en refinación, no.
pueden hacerlo. Lo malo es que nos hemos acostumbrado, porque así ha sido nuestro cachete, esperar que la empresa nos contrate, petrolera. Yo hoy día estoy asesorando a una chica que está perforando pozos en la minería y está aplicando todos los conocimientos de perforación que aprendió en petróleo, llevándolos a la minería, porque ahí se perforan pozos bajo otro esquema, porque ahí perforan el pozo para sacar las muestras, los testigos, y para poder analizar y ver qué minerales hay. La estoy asesorando y estoy aprendiendo. Yo le he dicho, caramba, mira, una mujer, ese gran reto. Dice, no había trabajo en minería de petróleo, me lancé a la mina. Entonces, señores, ustedes se preparan, no solamente para la industria del petróleo. Yo he tomado mi doctorado en ingeniería industrial y me doy cuenta que la industria del petróleo es un pedacito. Hay muchas industrias y nosotros como petroleros podemos incursionar en la seguridad, en los recursos humanos, en la parte logística. Así que no tengamos miedo de decir, estudié petróleo y si no la compañía no me llama, voy a hacer moto. Y ahí estoy feliz. Señores, hay que despertar. Ustedes lo que estudian es una cosita, un pernito de los pernos que tiene toda la industria en general. Entonces, lo que buscamos ahora en este curso es cómo hacemos que se gestione con estas personas. Ahora, hermano, yo soy el mejor geólogo, no, yo soy el mejor reservorista, yo soy el mejor perforador. Yo perforo el pozo en 5 días y por eso me dan premio, pero me hace un pozo todo chueco que después voy a tener problemas en producir. Ahora eso ya se acabó. Ahora las empresas te dicen, no, necesitamos una persona que gestione y que coordine con todo esto para lograr el desarrollo de ese reservorio. Eso es lo que vamos a estudiar en gestión de reservorio. Es decir, ya ustedes han estudiado perforación, han estudiado producción, han estudiado reservorios, medio ambiente lo van a ver con el ingeniero Tantaruna, creo, y Wilmer Arévalo, que les enseñan los cursos de impactos ambientales. Y de esa manera vamos a ver cómo ya en la práctica vamos a manejar esos recursos. Esa es la introducción para nosotros ver. Gerenciar es gestionar, es hacer crecer las cosas. Usted pone un gerente ahí para que haga crecer el negocio. No pone un gerente, también puedo poner un gerente para destruir la empresa. Si yo quiero destruir esta empresa, mando a una mala persona y sé que se me destruye todo y va a un fracaso, a la quiebra. Voy a donde va a tener mejores éxitos, vamos a tener ganancia y lo pongo ahí. ¿Ya? Bien. Hecha esa introducción, ¿qué vamos a ver en este curso? ¿Qué vamos? Y para eso ustedes necesitan, como digo, el gerenciamiento es un recordatorio de lo que han estudiado. Primero, los reservorios. Que tenemos en nuestro negocio. Reservorios.
tenemos que saber qué tipo de reservorio tenemos. Y hay reservorios que están por encima de la presión de burbuja, que se llaman los reservorios no saturados o sobresaturados, y los reservorios que están por debajo de la presión de burbuja, que son los reservorios volátiles, gas en solución, casquete de gas, y tercero, los reservorios gravitacionales. Eso es para el petróleo. Petróleo. En el petróleo nos preguntamos primero, ¿cómo es la presión del reservorio con la presión de burbuja? Esa es la primera pregunta. Porque la presión del reservorio es la energía que dan los fluidos que están dentro del reservorio. En ese espacio poroso, que sabemos hay agua, petróleo y gas, debido al peso litostático que ha habido en la sedimentación, ha generado una presión, y esos fluidos tienen una presión interna. Esa presión interna es la que le llamamos presión del reservorio. Y la presión interna es la que va disminuyendo, porque a medida que vamos produciendo, esa presión va disminuyendo. Pero la presión litostática, que es la que se inició cuando el reservorio lo encontramos, acá encontramos el reservorio, tenía una presión que llamamos la presión litostática, que es la presión que está ejercida por el peso de todos los sedimentos que están encima de ese reservorio. Esa es una primera fuerza a la que están sometidos esos fluidos. La segunda fuerza que hay sobre este reservorio es intrusión de agua. ¿Cuánto les enseñé recuperación mejorada de aquí? ¿Les enseñé recuperación mejorada? Bueno, iba a enseñarlo, pero como salió el curso de geología, ¿verdad? Y como he sido ¿cómo se dice?, el inventor de la fórmula, me dijeron, Pedro, ahí está tu curso. Así que voy a enseñar a los cachimbos. Y yo me siento bien, porque vamos a iniciar una carrera de los profesionales con otro aspecto, que es lo que yo quería. Pero, aquí hay intrusión de agua. Un reservorio, cuando se ha formado, por ejemplo, los reservorios que están en el mar o en tierra, si ha habido una acuífera grande, eso ha generado una presión sobre el acuífero, sobre el reservorio. Y si esa presión, por eso yo explico como esto, como el huevito. Esta es la cáscara, el espesor. Este espesor es la sedimentación, todo el estrato que está sedimentado. Y esto está soportando esta presión. Acá no hay esa presión. Esto está aquí nada más. Es como si el huevo, entre un huevo de gallina y un coco, se rompe. Pero a ver, ¿podré romper un huevo de esos gansos, ¿cómo se llama? ¿Avestruz? ¿Con la mano? No, voy a tener un garrote. Ese es así el aspecto litológico del reservorio. ¿Por qué el huevito finito se hace? ¿Por qué? Porque el espesor es chiquito, fino. Hay reservorios que tienen poco espesor, porque no ha habido muchos sedimentos encima de él. Pero el huevo del avestruz simula como que ha habido un montón de sedimentos, y eso han presionado y han confinado que tenga ese espesor, y por lo tanto soporte más presión para romperse. Pero cuando yo tengo una intrusión de agua, si esta caparazón es tan fuerte, el agua no va a penetrar. Pero si este espesor es débil, esta agua se va a meter a la parte interna donde están los fluidos. ¿Y qué va a hacer esa agua? Va a comenzar a desplazar
a ese petróleo o a ese gas que tengo dentro del reservorio. Y lo que está aquí adentro, los poros, donde está el petróleo y el gas, es la presión interna que se llama la presión del reservorio. Entonces, cuando yo perforo un pozo, perforo acá, esta barrera la paso, comienza a producir el pozo, la presión interna comienza a disminuir, pero la presión hidrostática disminuye. No disminuye. Porque va a disminuir cuando yo saque de ahí esa tierra. Entonces se crea una presión diferencial entre afuera y adentro. Y a veces hace un colapso. Y eso es la causa de los terremotitos, pues. Por eso, a medida que cuando los reservorios vamos explotándolos, se crea un desbalance de presiones y hay un movimiento, es como un movimiento tectónico. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Bien, entonces, teniendo esto, ustedes han estudiado reservorios que yo tengo el black oil. ¿Qué es el black oil? Todos los reservorios que tienen presión de reservorio mayor que la presión de burbuja. Tengo o los reservorios de inclusión por agua, porque siempre esta presión de afuera va a hacer que la presión interna no disminuya a medida que voy produciendo, pero el agua va entrando y va manteniendo esa presión. Y cuando yo tengo lo que llamamos el petróleo volátil, es dos casos. Cuando es igual a la presión de burbuja, este es el gas en solución. Y cuando la presión del reservorio es menor que la presión de burbuja, es el famoso casquete de gas. Son los dos tipos de reservorios de petróleo que conocemos. O es un reservorio no saturado, o black oil. Toda la vida produzco petróleo de una sola fase hasta que llegue a la presión de burbuja y ahí ya comienzo a tener dos fases. O que yo encuentre justamente en el punto de equilibrio, mi presión o sea menor, pueda tener un gas en solución o pueda tener un casquete de gas. Y el tercer efecto es el efecto gravitacional. Hay reservorios que te producen sin tener nada de presión, o sea, no hay gas, no hay nada, pero la gravedad hace que los fluidos caigan, y ese se llama el efecto gravitacional. Y entonces, cuando hay gas en solución o casquete de gas, mucho mejor, los pozos van a producir mucho mejor gracias al efecto. La cuenca Talara tiene reservorios que van en inclinaciones con respecto a la vertical máximo hasta 25 grados. Hay unos cero, no hay efecto gravitacional, una tabla, pero ya se inclinan. El efecto comienza de 8 grados. Si tú tienes ya un reservorio que con la vertical mayor de 8 grados, vamos a tener ya algo de ganancia por efecto gravitacional. ¿Ahora tienen clases de aquí de 10 a 12? 8:30. ¿Ah? 8:30. ¿Qué hora es ya las